Bueno, buenas tardes chicos, soy la ingeniera María Alejandra Torres y hoy soy auxiliar de primera desde la Cátedra de Acuicultura. Bueno, y hoy vamos a hablar de la unidad 4 que es Anatomía y Fisiología de los peces. Bueno, vamos a comenzar. Los peces son animales conocidos como sangre fría o de sangre fría. Esto es así porque son poiquilotermos, que quiere decir que no pueden regular su temperatura corporal, ¿sí? Dependen ellos de la temperatura del ambiente que los rodea. Se caracterizan por poseer vértebras, branquias y aletas. Y se clasifican en tres grandes grupos. Placodermos, que son animales ya extintos, ¿sí? Condrictios, que son animales caracterizados porque presentan un esqueleto cartilaginoso. Dentro de este grupo encontramos a los tiburones y las rayas. Como características generales podemos decir que generalmente tienen forma fusiforme, boca en posición ventral, tienen hendiduras branquiales de 5 a 7 pares de hendiduras branquiales. Una característica muy importante es que ellos no presentan la vejiga natatoria. Es por ello que estos animales generalmente se encuentran en constante movimiento, nadando constantemente o bien en el fondo, ya que no pueden flotar, ¿sí? Y bueno, esas serían algunas de las características generales. Presentan cloacas también. Y bueno, y después tenemos el grupo que a nosotros nos interesa, que son los osteícteos, que encontramos más de 20.000 especies. Son animales que, bueno, como su nombre lo indica, presentan un esqueleto óseo, también conocido como teleosteos, ¿sí? Y bueno, y son de los que vamos a hablar a continuación. Vamos a comenzar a hablar, ¿no es cierto? Bueno, dentro de su clasificación podemos hablar de su clasificación taxonómica, ¿sí? Acá la encontramos. Bueno, una imagen general de un pez, de los peces óseos. Más adelante vamos a ir desglosando cada punto, ¿sí? Bueno, empezamos por los órganos de los sentidos. Bueno, la vista, los peces carecen de párpados y glándulas lagrimales. En el caso del tacto, tienen papilas táctiles distribuidas a lo largo del cuerpo, ¿sí? Muy abundantes en las barbas, barbillones y en la línea lateral. Más adelante vamos a comentar un poquitito más de la línea lateral también. El olfato, bueno, los peces poseen dos orificios nasales que están separados por un puente a cada lado de la cabeza, un orificio de entrada y otro de salida. El gusto, que radican los llamados botones gustativos, que son células sensibles a ciertas sustancias químicas relacionadas con los alimentos y que están distribuidos en el interior de la boca, faringe, esófago y epitelio bucal. Y audición y equilibrio, el oído es a la vez el órgano del equilibrio, ¿sí? No hay oído externo ni medio, solo tienen oído interno. Existen una serie de canales que contienen endolinfa, y cuando el pez se mueve, este líquido lo denota y los transmite al sistema nervioso, regulando la posición si fuese necesario. Eso es como un poquitito hablando en general de los órganos de los sentidos de los peces. En cuanto al aspecto exterior, ya adentrándonos a más lo que tenga que ver con anatomía. Bueno, en cuanto a la piel o tegumento, este constituye la primera barrera de protección de los peces, ¿sí? Presentan glándulas mucosas, que son las que segregan el mucus, que es el que lubrica la piel del animal y además constituye una barrera, ¿sí?, de protección contra agentes externos. La piel está formada por dos capas, una externa y una interna. Es de la interna donde se forman las escamas. Hay diferentes formas de escamas, pero las más comunes son las cicloides. Hay algunos peces que carecen de escamas, ¿sí?, que se los conoce como peces de cuero. Estos peces, tenemos dentro de estos a los bagres, por ejemplo. Y también tenemos otros peces que son, en lugar de tener escamas, tienen placas óseas, como por ejemplo en el caso de la vieja del agua, ¿sí?, o el armado, ¿sí? Estos serían ejemplos.
En el caso de las escamas también es una barrera de protección del animal contra todos aquellos agentes externos, ¿sí? Entonces, aquellos peces que carecen, ¿sí? Los peces denominados de cuero, que carecen de escamas o de placas óseas, son mucho más susceptibles a enfermarse o a contraer agentes externos que los otros que tienen escamas o placas óseas. También presentan células pigmentarias, que son las que le confieren el color característico de los peces. Y bueno, y algo muy importante es la línea lateral, que es un órgano sensorial que sirve para detectar el movimiento y las vibraciones del agua circundante. Se encuentra formado por escamas perforadas, debajo de las cuales se encuentra un canal de células sensitivas. Es bien delimitado en los peces. Hay algunos peces que tampoco tienen esta línea lateral y en ese caso se encuentran divididos, o las células sensoriales se encuentran distribuidas a lo largo del cuerpo. Bueno, en cuanto a características anatómicas externas del pez y principales medidas. Bueno, tenemos el cuerpo del pez se divide en tres grandes zonas, que sería la cabeza, que va desde el extremo del hocico, sería de la boca, hasta el borde posterior del opérculo. Bueno, ahí ven en la figura. El opérculo es una cubierta ósea que lo que hace es proteger a lo que serían las branquias o agallas, conocidas también como agallas. Después tenemos el cuerpo, que va desde este borde posterior del opérculo hasta lo que sería la altura del pedúnculo caudal. Y tenemos la cola, ¿sí? Por último, va desde la altura del pedúnculo caudal hasta el borde posterior o hasta lo que sería la finalización de la aleta caudal. Bueno, también hablábamos de que los peces, al inicio de la clase, vimos que los peces, bueno, tenían branquias y tenían aletas. Estas aletas pueden ser en números pares o impares y sirven al pez para el mantenimiento del equilibrio en el agua o también ayuda para maniobrar, ¿sí?, al animal en el medio líquido, ya sea para movimientos de ascenso o descenso. Bueno, las aletas pares son las aletas ventrales y las aletas pectorales, mientras que las impares son la dorsal, la aleta caudal y la aleta anal, ¿sí? Bueno, y ahí como ven ustedes también hay medidas en el pez, ¿sí? Que son importantes para determinar la talla del animal y que se utiliza principalmente en los controles biométricos, por ejemplo. O por ejemplo en concursos de pesca, vieron que se mide la longitud del animal. Bueno, hay dos tipos de medidas. Tenemos la longitud estándar, que va desde el inicio de la cabeza, pero termina en la última vértebra del pedúnculo caudal, ¿sí? Y en la longitud total, que va desde el inicio de la cabeza hasta el final de la aleta caudal. Bueno, hasta ahí estamos. Vamos a meternos un poquito en lo que sería la parte interna del animal, órganos internos, y tenemos lo que sería el sistema, el aparato respiratorio, que se encuentra formado por la boca, faringe, ¿sí?, branquias y opérculos. Como ya habíamos dicho, el pez respira por medio de las branquias, es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, también encontramos las branquiespinas, que más adelante vamos a hablar un poquito de estas. Bueno, las branquias están formadas por dos conjuntos de arcos branquiales que se encuentran conformados por dos semibranquias cada uno, con las laminillas primarias y secundarias. A la altura de las laminillas secundarias es donde se produce el intercambio gaseoso. Ahí vemos, en la figura vemos cómo está formado. Bueno, el opérculo, que ya les había dicho que es una cubierta ósea, cuya función es la de proteger a las branquias, o también se las conoce mucho como agallas. Bueno, las branquias y el arco branquial. En el proceso respiratorio, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre se produce, como les dije, a nivel de las laminillas branquiales, principalmente las que serían las secundarias, ¿sí? Y durante el proceso respiratorio, el pez lo que hace es cerrar los opérculos, ¿sí? Abre la boca y el agua ingresa por succión, llena esta cavidad bucal, ¿sí? Se cierra después la boca y el agua va pasando por toda la amplia abertura branquial
saliendo ya al exterior por medio de los opérculos. Obviamente, en este proceso se realiza el intercambio gaseoso. Hablamos de la vejiga natatoria antes, comentando que la principal diferencia que tienen los animales condrictios de los osteictios es la presencia o la ausencia de la vejiga natatoria. Este órgano es un órgano muy importante que se encuentra ubicado debajo de la columna vertebral y el riñón, ¿sí? Es una bolsa que presenta paredes flexibles, llenas de gas. La composición de este gas es diferente al de la sangre, por ejemplo. Y bueno, y lo que hace es controlar la flotabilidad neutral de pez en el agua sin la necesidad de un esfuerzo muscular. Tiene una función hidrostática, ¿sí? Y bueno, en esto radica el tema de los tiburones, por ejemplo, que constantemente se encuentran nadando, no pueden flotar por la ausencia de esta vejiga natatoria. Bueno, el sistema circulatorio del pez, espero no ir muy rápido. El sistema circulatorio del pez está formado por un corazón, que es una bomba que impulsa la sangre hacia las branquias para ser oxigenada y luego seguir su recorrido hacia los tejidos. En los peces de agua dulce consta de 4 cámaras: el seno venoso, que tiene paredes elásticas, una aurícula, un ventrículo que está formado por músculo cardíaco y un cono o bulbo arterial que está formado por paredes elásticas. Bueno, ¿cómo es el sistema circulatorio de los peces? Ellos tienen una circulación conocida como circulación simple. ¿Por qué es simple? Porque pasa una sola vez por el corazón, ¿sí? Bueno, ahí vemos el circuito. Es desde las venas, si la sangre ya venosa eh, llega al corazón, pasa por lo que sería el seno que habíamos visto, después pasa por aurícula, ventrículo y va hacia el bulbo arterial. Del bulbo arterial sale por medio de la aorta ventral y va hacia las branquias, donde se produce el intercambio gaseoso. Esa sangre se llena de oxígeno, ¿sí? Y sale desde las branquias con la sangre, con oxígeno, por medio de la arteria aorta dorsal, distribuyéndose así a todo el organismo, oxigenando lo que sería todos los órganos, tejidos y células del cuerpo del pez. En cuanto al aparato digestivo, bueno, el aparato digestivo del pez está muy relacionado con el hábito alimenticio de estos animales, ¿sí? Está formado por lo que sería la boca, faringe, esófago, estómago, intestino y glándulas anexas. Como les dije, bueno, está muy relacionado con el hábito alimenticio, ¿sí? La cavidad bucal está asociada a la aprehensión y selección del alimento. Los dientes, ¿sí? Pueden ser, los dientes dependen del tipo de alimentación, pueden ser aserrados, molariformes, o estar ausentes en el caso de los peces que infiltran el plancton, y donde las branquiespinas son las que cumplen un rol importante. Estos dientes, por ejemplo, en el caso de los molariformes, serían dientes más trituradores para, por ejemplo, animales de hábito alimenticio carnívoro, ¿sí? También encontramos en el caso de algunos animales omnívoros como el pacú, por ejemplo, también podemos encontrar este tipo de dientes. Los dientes se pueden localizar en la mandíbula, el paladar, las lenguas y también en los arcos branquiales. Hay que decir, bueno, que los peces tienen lengua, pero esta es inmóvil y solamente cumple funciones gustativas, ¿sí? La boca tiene un mucus, tanto en la boca como en el intestino, que es la que lubrica el alimento introducido y es el que reemplaza a las glándulas salivales que no están presentes en los peces de agua dulce. Después tenemos, bueno, la faringe, ¿sí? Que está delimitada por los arcos branquiales, en los cuales se forman espinas branquiales o branquiespinas, ¿sí? Cada arco branquial está formado por una rama superior y otra inferior. Estas branquiespinas se
se conocen en una gran diversidad biomorfológica. Mientras que en algunos teleostos pueden estar ausentes, en los restantes varían en cantidad, tamaño y forma en relación con el tipo de alimentación. Bueno, en cuanto a su esófago corto y ancho, células mucosas que lubrican la superficie para favorecer el paso del alimento. Y el estómago, que bueno, cuya forma y tamaño va a variar también de acuerdo con el hábito alimenticio. Tenemos que en los peces herbívoros, también planctófagos y también detritívoros, tienen una estructura muscular potente, que es conocida como molleja, que permite moler completamente a las fibras vegetales, mientras que en el caso de los carnívoros también es distendible y está constituido por una porción glandular, ¿sí? Que es la que segrega, secretora de jugos gástricos que favorecen la digestión, y otra aglandular. Los omnívoros tienen un tamaño y una estructura intermedia entre lo que serían herbívoros y carnívoros. El tracto digestivo de los herbívoros en general suele ser mucho más largo, ¿sí? Comparado con los carnívoros, por ejemplo, y esto es debido a la dificultad que tienen para realizar la digestión de la materia vegetal, por lo cual requieren mayores tiempos de ruptura, tanto química como mecánica, ¿sí? Bueno, el intestino. En el caso del intestino, ¿sí? Es un tubo largo que completa la digestión y que se inicia en el estómago y absorbe nutrientes, agua e iones. El intestino tenemos que resaltar que se divide solamente en anterior y posterior. No existe una diferenciación entre lo que sería intestino delgado e intestino grueso. Bueno, y acá también hay de acuerdo con el hábito alimenticio, se nota mucho la diferencia entre lo que serían herbívoros y carnívoros, porque tenemos que los herbívoros, por ejemplo, la longitud del intestino es de 4 a 5 veces superior a la longitud del pez. En el caso de los omnívoros tienen longitud media, y en el caso de los carnívoros, ¿sí? Tienen la misma longitud que el pez, ¿sí? Tienen ciegos pilóricos, y es el que aumenta la absorción para aminoácidos, carbohidratos, lípidos, iones y agua. Acá vemos en la figura lo que sería el aparato digestivo de cada animal de acuerdo con el hábito alimenticio, ¿sí? Van a ver bien entonces como el intestino del pez herbívoro es mucho más largo comparado con un carnívoro, y los peces omnívoro siempre de estructura intermedia, de tamaño, forma y longitud intermedia. Bueno, hablábamos que también el aparato digestivo se encontraba formado por lo que sería glándulas anexas, y tenemos lo que sería el hígado, que se encuentra bien desarrollado en los peces y actúa como depósito de glucógeno, almacena grasa, asimila nutrientes, produce bilis y tiene un papel importante en la síntesis de proteínas. Y después tenemos el páncreas, que se encuentra como infiltraciones a lo largo del intestino e hígado, ¿sí? Y su función endocrina es producir y secretar insulina, mientras que la exócrina es secretar enzimas proteolíticas que se vierten al intestino para hidrolizar las proteínas del bolo alimenticio. Bueno, el sistema excretor vemos que está formado por los riñones, ¿sí? Uréter, vejiga urinaria y orificio urogenital. Los riñones son estructuras alargadas, fusionadas entre sí. Cada mitad tiene su uréter, los que se funden en un conducto caudal único que desemboca en la vejiga urinaria. Tiene una porción anterior y una porción posterior. En la anterior predomina tejido hematopoyético y en la posterior predomina tejido excretor. Peces de agua dulce presentan gran cantidad de nefronas, con glomérulos muy vascularizados y conductos distales bien definidos donde se produce la dilución de la orina. Bueno, en caso del aparato reproductor, tenemos machos y tenemos hembras. Están constituidos, en el caso de la hembra, presenta ovarios, que son estructuras pares que se encuentran suspendidos en la pared dorsal del abdomen. Hay una característica muy importante en la hembra, que es que durante la época reproductiva estos ovarios pueden representar hasta el 70%
del peso corporal del pez, se puede ver, ¿sí? En época reproductiva como la panza del pez está más inflamada, se diría que es por esta característica, ¿sí? Y bueno, y dependiendo de de la especie, pueden o no poseer oviducto que conduce los huevos hacia el exterior por medio de un orificio genital. El macho presenta testículos, ¿sí? En su mayoría de forma lobular, que están suspendidos también en la pared dorsal del abdomen. Los espermatozoides surgen luego de varias divisiones, ¿sí? De las células que tapizan los túbulos seminíferos. Una vez maduros son conducidos hacia el exterior por medio de conductos deferentes hacia la papila urogenital. Más adelante en otras unidades van a ver un poco más de la reproducción de los peces, pero como para adelantarles, la mayoría de los peces tienen una reproducción externa, también hay interna, donde en ese caso se necesita un órgano copulador, pero la mayor parte, o sea, la gran mayoría presenta una fecundación externa, donde lo que hacen es las hembras desovan los huevos, el macho en el medio externo los fertiliza y bueno, y se produce ahí lo que sería se forma ahí el huevo cigoto. Una especie que es muy característico, el tema de reproducción externa, es, por ejemplo, bueno, que tenemos acá en la estación, que es la tilapia. La tilapia, en el caso de ellos, tienen fecundación externa. El macho lo que hace es, eso lo hemos visto acá en la estación, arma un nido, ¿sí? La hembra fertiliza, o sea, perdón, expulsa los óvulos, ¿no es cierto? El macho los fertiliza y una vez fertilizado, la hembra lleva esos huevos a la boca para el periodo de incubación, ¿sí? En el caso de la tilapia, la hembra incuba el huevo en la boca, ¿sí? Una vez que son larvitas ya, son después de un término de 6 a 7 días, son largados, expulsados de la boca de la hembra. Ese es en el caso de la tilapia. Otras especies no, o sea, una vez que los huevos se fertilizan, la incubación, ¿no es cierto?, se produce en el medio. Bueno, y acá vemos, en la figura vemos lo que sería el aparato reproductor tanto de la hembra como del macho. Bueno, y hábito alimenticio, que ya habíamos hablado anteriormente, que está muy relacionado, que todo el aparato digestivo está relacionado con el hábito alimenticio del animal. Bueno, podemos ver animales que son carnívoros, omnívoros, que a su vez se pueden dividir en lo que serían aquellos omnívoros que tienen preferencia por alimentos de origen animal y otros con preferencia de origen vegetal, herbívoros, planctófagos, iliófagos, bentófagos, detritívoros. Bueno, ahí vemos ejemplos de carnívoros. Los carnívoros son los que obviamente se alimentan con alimento de origen animal, prefieren peces más pequeños o algunos insectos. Bueno, como ejemplos encontramos lo que sería el dorado, el surubí, la tararira. Y bueno, después tenemos lo que serían omnívoros, donde vemos ahí al pacú, a la boga, ¿sí? En el caso del pacú, es un omnívoro con tendencia a frugívoro, ¿sí? Bueno, y bueno, estos peces son los que se alimentan con una gran diversidad de alimentos. Acá en cuanto a producción, también podemos agregar que es mucho más costoso y un poco, no sé si es más difícil, pero tiene otras características, se podría decir, el tema de producir animales o peces con hábito alimenticio carnívoro es más costoso que producir un animal omnívoro, ¿sí? En el caso del carnívoro, por ejemplo, requiere de un acostumbramiento al alimento balanceado. Entonces, como para realizar la producción. Sin embargo, en el caso del omnívoro no acepta mucho más fácilmente un alimento balanceado, por ejemplo. Después tenemos, bueno, especies herbívoras, ¿sí? Y dentro de la herbívora, por ejemplo, ahí vemos a la carpa capim, ¿sí? Se alimentan de hojas, de plantas, de algas filamentosas. En este caso tienen dientes faringios, que son los que le permiten triturar los vegetales. Y después tenemos lo que serían planctófagos. Los planctófagos son, bueno, el plancton
seguramente lo vieron en la clase anterior, podemos diferenciarlo, son los organismos del estanque, que pueden ser de origen animal, fitoplancton, zooplancton, o de origen vegetal, que sería el fitoplancton. Bueno, la mayoría de las especies en sus primeros estadios larvarios son planctófagos, ¿sí? Y bueno, y acá después tenemos los que siguen con este hábito alimenticio, que podemos encontrar acá la carpa cabezona o cabeza grande, la carpa plateada, y también tenemos a la tilapia. La tilapia tiene preferencia por el plancton, ¿sí? Pero también se la considera como una especie omnívora. Y bueno, y después tenemos lo que serían iliófagos, bentófagos y detritívoros, que son los que se alimentan, perdón, de alimentos de organismos bentónicos, de restos orgánicos, restos vegetales. Eh, y bueno, dentro de esto encontramos, por ejemplo, al sábalo, a la carpa común y a la carpa húngara. Todo esto es, o sea, en el caso de la producción, conocer el hábito alimenticio de los peces que se van a cultivar y se van a producir es muy importante, porque obviamente dependiendo del sistema de producción que se va a hacer, pero siempre es importante porque, o sea, adaptar, porque los animales para producir se tienen que adaptar al alimento balanceado, ¿sí? En una producción intensiva, por ejemplo. En el caso del sábalo, o sea, generalmente también tiene un periodo de acostumbramiento, ver cómo ellos son más detritívoros, ver si se van a acostumbrar, se acostumbran o no al alimento que uno le ofrece, si lo aprovechan o no. Entonces, es por ello que es muy importante conocer qué tipo de hábito alimenticio tiene para poder ver si va a ser o no factible en la producción. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que sería controles biométricos, ¿sí? La biometría, que es un control periódico de peso y talla de una muestra del cultivo. Generalmente es la que más se utiliza, es un 10% de los peces cultivados. Y bueno, y se toma esa muestra y se evalúa el crecimiento, y a partir del crecimiento se ajusta la alimentación. También se utiliza para determinar, una vez que se sacan los peces, determinar el estado sanitario, si tienen algún tipo de parásito o cómo se encuentran los animales. Para realizar esta biometría, que generalmente se realiza una vez al mes como mínimo, se necesitan vitiómetro para medir la talla del animal, una balanza para pesarlo, un balde plástico para lo que sería la colecta de los peces, de la muestra de peces, una red de cosecha y bueno, un cuaderno donde anotar. ¿Sí? Estos controles biométricos tienen mucha importancia para seguir el control, ¿no es cierto?, de nuestro cultivo de animales. A partir de estos controles biométricos, lo que nosotros hacemos es, tomamos un 10% de la población, ¿sí? O sea, les cuento. En un estanque se pasa la red, se toma el 10% de la población, se pesa, ¿sí? Ese porcentaje de la población, se saca un peso promedio, que es lo que ven ahí. Ese peso promedio después se multiplica por el total de peces que nosotros tenemos en el estanque, y con ese dato nos obtenemos la biomasa del estanque, qué peso, qué cantidad de total de peso hay en el estanque, ¿sí? A partir de esta biomasa, una vez que conocemos la cantidad de peces y el peso que tenemos en el estanque, podemos determinar qué cantidad de alimento le vamos a dar, ¿sí? Se multiplica por una tasa de alimentación. Esa tasa de alimentación va a depender generalmente está dada de acuerdo con el tamaño del estadio del pez, ¿sí? Hay una tasa para cuando lo van a ver más adelante en la unidad de nutrición, hay una tasa cuando son animales más pequeños y cuando, o sea, de los primeros estadios, y otras cuando son más grandes, ¿sí? Al igual que la frecuencia de alimentación. Bueno, y a partir de eso, obviamente, determinamos qué cantidad de alimentos se va a tener por día, y también podemos tener qué cantidad de alimentos vamos a necesitar por mes, ¿sí? Para un determinado peso de peces. Y bueno, y hasta que se realice obviamente la próxima biometría. Entonces, acá tenemos un ejemplo, por ahí sí les mareé.
Por ejemplo, tenemos el número de peces cultivados en un estanque, tenemos 2.000 peces. Se saca el 10% de esto. Si nosotros sabemos que tenemos 2.000 peces, sacamos el 10% de estos peces, que serían 200 peces. Pesamos esos peces. Por ejemplo, nos dio 60 gramos por promedio, ¿sí? Para sacar la biomasa total de mi estanque, ¿qué hacemos? Multiplicamos ese peso promedio de la muestra por el total, que es lo que ya les expliqué anteriormente. Vemos, en este caso, por ejemplo, 120.000 gramos, los pasamos a kilogramos. A partir de ahí ponemos por la tasa de alimentación y nos da qué cantidad de alimento diario necesitan para cubrir, ¿no es cierto?, para llegar al objetivo mensual. Bueno, y eso es todo, chicos. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, nos estamos viendo y hablamos. Muchas gracias por todo.